Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y les doy la bienvenida a una nueva serie del canal. Estamos en una nueva etapa donde queremos empezar a llevar conceptos y buenas prácticas mucho más específicas a un lenguaje de programación. Entonces vamos a tener distintos videos explicando distintas tecnologías, lenguajes y frameworks. Pero lo interesante es que vamos a tener un invitado que nos va a compartir su experiencia en cada una de estas áreas. En este caso tenemos un invitado súper interesante, así que te invito a que te quedes el video y después del intro comenzamos. Vamos entonces a arrancar. En este caso vamos a ver consejos para un desarrollador C Sharp y en este caso tenemos un invitado súper especial que es Héctor de León. Héctor, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Feliz de tenerte en el canal. Creo que ya habías estado aquí antes con los Null Pointers, pero primera vez que estás en solitario. Sí, es la primera vez que estoy solito, sí, sin acompañamiento. Muchísimas gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto tenerte. Desde hace rato estaba pensando esto y venía como buscando la forma más interesante de hacerlo. Entonces, Héctor, me gustaría muchísimo que te presentaras un poco, conocerte. En particular, nos interesa en este caso tu experiencia como arquitecto de software y como desarrollador C Sharp o .NET. Bien, yo tengo programando en C#.net ya cerca de 15 años. Yo comencé con la tecnología ya cuando la tecnología era no tan nueva, pero sí era una promesa, una propuesta hecha por Microsoft. Entonces he estado a la par de la tecnología y que es una tecnología que está avanzando rapidísimo. Ya en la versión 8, ya está la 9 en beta, la versión 9. Y tenemos que dejar claro que C# es un lenguaje de programación, pero siempre lo reconocemos porque está en .NET. Pero en principio C# fue un lenguaje de programación que fue acaparado por Microsoft para meterlo en su nueva tecnología .NET, pero C# al inicio era independiente, fue creado en el 99. Anders Hillsberg fue el que estuvo a cargo del proyecto. Y mi experiencia con este lenguaje pues viene desde hacer proyectos de facturación electrónica mexicana, programación, facturación electrónica de Colombia, que es donde eres Manuel. Tengo los proyectos más grandes que he hecho es para conectar por medio de radiofrecuencias para una empresa muy conocida aquí en México, que administra toda la energía eléctrica en todo lo que es Estado de México. Y ahí obviamente utilicé .NET y es de los proyectos un poco más grandes, que ya va más allá de hacer interfaces, sino que ya es una comunicación con hardware masivamente, que tienes que tener conexiones, miles de conexiones por segundo. Y esas son las cosas interesantes. Y la otra cosa interesante que tiene que ver mucho con mi canal es que también estuve participando en un proyecto con .NET para una cervecería famosa aquí en México. Entonces, esas son las cositas que he hecho con .NET. Obviamente he hecho cerca de 100 proyectos en todos estos 15 años. No, genial. Entonces ahí lo tienen a Héctor, tiene una experiencia grandísima en el mundo de .NET. Y para ir delimitando un poco lo que va a ser esta charla, vamos a hacer básicamente, vamos a dividirla en varias secciones donde vamos a estar hablando de inquietudes del lenguaje. Pero una característica es que vamos a estar hablando del lenguaje puro y duro. Aquí no vamos a hablar de frameworks, ni de ASP.NET, ni nada de eso. Posiblemente para eso hagamos otros live. Si les interesa que profundicemos en algún framework o alguna librería en particular, déjenos un comentario. Esta es una sección nueva y estamos viendo a ver qué tal funciona. Entonces, vamos a estar enfocados solamente en el lenguaje como tal. ¿Listo? Así es. Vamos a empezar entonces hablando de var. ¿Listo? Esta palabra reservada que nos ayuda a definir variables, y aquí hemos tenido siempre una duda porque hay personas que dicen que utilizar el var no está bien, que uno debería siempre usar el tipo concreto. Entonces, allí siempre ha habido algo de debate y nos encantaría muchísimo, Héctor, conocer cuál es tu opinión y tu perspectiva sobre este tema. Bien, mira, var fue una propuesta hecha para la tecnología .NET, pero hablamos de C#. Fue una propuesta incorporada en el 2006. Al principio se tuvo un malentendido con var, se pensaba que era para trabajar variables dinámicamente, pero no. Var lo que sí es una característica que te permite almacenar en una variable cualquier tipo de dato, pero este tipo de dato se lo da lo que tú especificas a la derecha. Una vez que le das el tipo de dato, ya no lo puedes cambiar. El var simplemente es para programar, le da un poquito de azúcar sintáctico al lenguaje para que tú programes más rápido. Entonces, una de sus grandes ventajas es que te ahorra buscar qué tipo de datos es el que va a regresártelo de la derecha. Esto te resulta fantástico cuando estás utilizando LINQ. Otra cosa es que vas a tener menos código, y otra de las ventajas es que es código más elegante cuando sobre todo estás programando programación funcional. Y bien, nada más un dato para sobresalir de
característica es que una vez que tú haces la variable, no la puedes cambiar, no la puedes hacer null tampoco, y son variables locales, no puedes especificar tipos vars en la clase. Y bueno, si quieres, te puedo ir mostrando unos ejemplitos. Ok, para que quede más claro. Ahora sí. Entonces voy aquí a compartir tu pantalla. Bien. Tenemos aquí lo que es una variable, que está especificada con string, como clásicamente lo haríamos. Bien, aquí tenemos que es una cadena. Y con var hacemos lo mismo, solamente nos ahorramos el poner el tipo del que es, ya que se lo especifica lo de la derecha. Este ejemplo es muy básico. El segundo ejemplo es que podemos guardar también arreglos. Entonces tú solamente especificas el arreglo y especificas var arreglo y lo de la derecha le va a especificar que es un arreglo y ya tú puedes darle también valores iniciales. Ahora, var también sirve para guardar objetos. Entonces, aquí una de las discusiones que apareció fue, ¿qué diferencia entonces tiene con object? O sea, la diferencia con object es que una vez que tú haces tu objeto, el objeto pierde las características de la clase ya que tú lo estás metiendo en un object. Todas las clases heredan de object. Si persona, esta clase persona que tenemos aquí, tiene un método llamado obtener información. Ese método yo una vez que lo hago tipo object, voy acá, tipo object, yo no puedo hacer esto. O persona, no puedo ir a ese método de obtener información porque este persona es un object. No solamente está guardando con un poquito de lo que es la magia de la programación orientada a objetos. Claro, ahí tendríamos que hacer un cast, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tendríamos que hacer una conversión de tipos para poder usarlo. Así es. Entonces, con var, ¿qué es lo que pasa? La diferencia con var y object es esta, que yo con var sí guarda sus características de objeto. Por ejemplo, yo aquí tengo los atributos y también tengo el método. Esas son de las cosas que sí tienen que tener mucho cuidado, porque a veces dicen, ok, entonces ¿para qué utilizo object? Ok, o ¿para qué utilizo una interface? O ¿por qué utilizo una clase abstracta? Porque esas tienen otro funcionamiento. Recordemos que var, una vez que ya está especificado su tipo, no se puede cambiar. Y para eso, más adelante vamos a hablar de otro tema que es el dynamic. Perfecto, Héctor. Entonces, ahí el tema es bien interesante, creo que queda muy claro. Una pregunta que surge ahí es, o sea, esto no es el var de JavaScript, eso es el que tiene que quedar súper claro, ¿cierto? También eso fue como el punto, es que yo hago un var y como JavaScript puedo cambiarle el tipo posterior, y no. Este var es más que nada, la palabra es la misma, pero no es lo mismo. JavaScript que en C#. Exacto. Entonces, para resumir, pues básicamente la variable sí tiene un tipo y el tipo lo da el lado derecho de la expresión. Así es, solamente lo tenemos que ver como un poco de azúcar sintáctico de un lenguaje de programación en el cual te hace reducir el código. Sobre todo eso ves el potencial cuando haces programación funcional. Ok, genial. ¿Y ves alguna desventaja de usar var? La desventaja yo creo que es muy subjetiva, porque la desventaja viene siendo lo que dicen, es que esa variable, ¿qué tipo es? Yo pienso que es peor yo pienso que una variable tiene que decirte por sí mismo, por su nombre, qué es lo que es. Por ejemplo, si yo veo una variable que dice fecha de nacimiento, yo ya sé que es un datetime, o sea, lo supongo por el nombre, ¿no? O si veo una variable que se llame nombre, entonces yo ya estoy esperando que sea un string. Entonces, es el punto. Yo creo que es más importante no que tú utilices var o no var o tipado directamente, sino que lo más importante es que la variable te diga por sí misma qué es lo que es. Genial, totalmente de acuerdo contigo. Eso me hace acordar, creo que se llamaba la notación húngara, que creo que se utilizaba antes, que le ponían, por ejemplo, STR, nombre. Así es. Nacimiento. Entonces, es como redundante un poco, ¿no? Y yo creo que tú vas agarrando tu estilo poco a poco conforme a tu experiencia. Sí, total, por supuesto. Entonces, creo que nos queda mucho más claro el tema de var. Ahora hablemos, Héctor, un poquito de dynamic. Es este keyword también que apareció hace un tiempo y de alguna forma como que nos permite definir objetos, pero sin tener una clase. O sea, esto, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo analizas? ¿Lo ves útil? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Fíjate, Dynamic nace hace 10 años, un poquito después de var. Dynamic viene incorporándose junto con todo lo que es un API de .NET llamado DLR. Este API está sobre encima y este API lo que hace es que puedas hacer programación dinámica, como lo hace IronPython, por ejemplo. Y bien, esta característica te permite hacer una variable dinámica, con lo cual puedes
mutar su tipo. Aquí sí puedes mutar su tipo en tiempo de ejecución. El compilador, al detectar un tipo dynamic, o sea, el compilador está analizando tu código, entra en un estado ciego, como decir, ok, es dynamic, no me importa, no lo voy a ver, no lo voy a analizar, en el que no comprobará el tipo y sus métodos. Entonces, es una ventaja, a lo mejor sí, para hacer metaprogramación. La metaprogramación es un término que muchos no consideran. Metaprogramación es programas que pueden modificar su código para que puedan hacer nuevas funcionalidades. Entonces, Dynamic te permite hacer eso, ya como que el compilador no analiza que el código, no analiza que ese método exista. Por ejemplo, tú puedes hacer un Dynamic A igual a algo, y tú pones ese algo, punto, un método, el compilador no analiza si ese método existe. Hasta que lo compilas podría ejecutarse y podría ocasionarte un error, que podría ser la desventaja de Dynamic. Entonces, Dynamic es interesante, y ahorita te voy a enseñar un ejemplo, pero Dynamic también resuelve otra cosa. Hay un patrón llamado el Visitor, patrón de diseño, y Dynamic resuelve algo por ahí muy interesante, porque te lo hace ver de manera muy natural. Y me puedes dar chance para mostrar el código y así voy a aplicarlo de mejor manera. Claro, por supuesto. Pasemos por aquí. Por acá, voy a quitar este return y voy a hacer esto. Bien. Bien. Listo, ¿verdad? Perfecto. Bien, lo que podemos ver aquí en el primer ejemplo es que tengo yo un dynamic con un nombre A. Este A tiene un valor 1. Al igual que el var, este A, yo si lo ejecuto, este A va a ser dado su tipo hasta ejecución. Al contrario que yo cuando en el ejemplo de var, el tipo yo aquí mismo ya, el IntelliJ de Visual Studio, ya me dice que es un string. Si se fijan aquí a la derecha me dice que es un string. Bien, en el dynamic yo pongo aquí y me dice que es dynamic, no me dice que es un entero. Hasta cuando se ejecuta me lo va a decir. Entonces, yo ahorita voy a ejecutar este código, voy a poner aquí un return para ver qué es lo que me está resultando, para que no se ejecute lo de abajo, porque traigo otros ejemplos. Y aquí lo que hago simplemente es detectar, ok, ¿cuál tipo tienes hasta este punto en la existencia de mi software? Vamos a hacer esto. Y aquí, ¿hasta qué punto? Aquí este mismo A lo estoy mutando ahora a un string. Y esto sí es permitido, ¿sí? Pero tiene sus desventajas, obviamente. Ahorita vamos a ver cuáles pueden haber. Bien, voy a ejecutar esto y vamos a ver que, ahorita que se ejecute, bien, vamos a ver que A en un inicio tiene un entero, un número 1, y eso le va a dar un tipo, como parecido a var. Entonces, ese tipo va a ser mostrado aquí en la consola con la función getType que tenemos aquí, y aquí vamos a ver que el tipo es un int32. Ahora, este int32 que está almacenado en una dirección de memoria llamada A, se va a transformar en un string. Y ese string, ay, me vine para acá. Para acá no es. Presiono otra tecla. Vamos a seguir aquí, continuar. Y vamos a ver que ese string se ha transformado, esa variable se ha transformado ahora en un tipo. Permíteme, aquí creo que ha pasado algo raro. Voy a poner aquí el editor. No sé por qué quizá, pero nada, permíteme. Voy a ejecutarlo nuevamente. En sí, el Dynamic lo que te permite hacer es que tú puedas cambiarle el tipo a la variable o a tu objeto, lo que tengas dado en un inicio. Entonces, eso es súper potente porque te permite lo que les había dicho, la metaprogramación, poder hacer manipulación de código dentro de código internamente. Nada más aquí algo está pasando raro, pero igual puedo seguir con la explicación acá abajo. Aquí, la variable ya me diría un getType string, en este caso. Entonces, eso es súper potente, sí, pero también tiene una contra, aquí ya lo he corrido, ahí podemos ver que ya está el string, se ha convertido en string con una variable, con un valor pato. Bien, ahora, vamos a seguir en este ejemplo de acá abajo. Este Dynamic también te puede resolver el patrón llamado Visitor, que lo conocen como doble despacho, que tú puedes ejecutar un método, si vemos este método, se llama sumar, y este otro método se llama sumar, y si vamos a esos dos métodos, son dos métodos, tú aquí los ves iguales, pero son dos métodos, mira, uno recibe enteros y otro recibe strings. Entonces Dynamic, mágicamente donde ocurre la magia, va a detectar a cuál método recurrir dependiendo de los tipos que están. Tenemos un número 1, Dynamic, otro número 2, Dynamic, y en este punto se va a ir al método donde están enteros. ¿Por qué? Porque estamos dándole valores enteros, int32. Entonces, interesante, mira, vamos a ejecutar esto, vamos a recorrer, y vamos a ver en consola, aquí está pareado, vamos a ver por qué. Vamos a recorrer esto,
A ver, permite, voy a correrlo de nuevo. Está pasando algo rojo con mi ID, que no debería pasar. Dale, dale. Vamos a darle aquí. Bien, lo que hace Dynamic, ahorita voy a explicar qué es los beneficios con el doble despacho. El doble despacho te trae prácticamente en videojuegos, por ejemplo, estás haciendo que colisionen algunas cosas con otras cosas. Ahí está aquí. Mira, aquí podemos ver que el resultado es un 4. Este está de más este símbolo. Pero es porque has hecho la suma. Pero si aquí yo hago de nuevo esto, le doy aquí un brinco al compilador, le doy acá, y podemos ver que va a ser la misma funcionalidad, pero te fijas que aquí es un string. Es decir, el método, son dos métodos diferentes, uno recibe 2 enteros, el otro recibe 2 strings, pero en tiempo de ejecución se resuelve cuál método ir. Imagínate en un videojuego tienes las colisiones de una nave con meteoritos. Ok, ese meteorito tiene algunas propiedades y va a entrar al método llamado colisión. Y tienes otro método colisión que no va a chocar un meteorito con la nave, sino que va a chocar una nave con otra nave. Entonces tiene a lo mejor un comportamiento distinto. Eso te permite mucho el doble despacho para la programación de videojuegos y también para la metaprogramación. Ok, Dynamic en sí, las consecuencias que tiene es que el compilador, al mostrarse ciego, al decir, en confiar en el programador, que eso es una gran responsabilidad, confiar en un programador, ¿qué es lo que va a hacer Dynamic? Pues prácticamente cerrar los ojos, y el compilador va a cerrar los ojos y va a esperar que el programador lo que está haciéndolo bien. Pero en ejecución el compilador va a decir, a mí no me importa, yo te dejé pasar por Dynamic y a lo mejor puede tronarte, porque el Dynamic no te comprueba. Por ejemplo, esto, yo hago aquí en Dynamic, A es igual a 1, es igual a 1, y yo puedo poner métodos y el compilador no lo marca como error. Es que se convierte como ciego. Esto compila, sí, pero esto va a tronar. Pero truena, se compila con éxito, pero truena hasta que se ejecuta, hasta que el DLR, el API DLR, ahí ya tronó, mira, ¿te fijas? Pero sí compiló. Si vemos acá, si vieras la salida, que aquí no la tengo, pero si vieras la salida te diría, compilado con éxito, pero en ejecución truena. Esta es la desventaja de Dynamic. Utilizarlos o no utilizarlos, por algo existen, por algo están, tienen 10 años. Obviamente sirven para todo lo que si vas a meter metaprogramación, si vas a meter programación de videojuegos, a lo mejor por ahí te pueden utilizar. Pero de ahí en más que tú quieras utilizarlos simplemente por utilizarlos, tienes que tener una razón para utilizarlos. Nada más porque sí, no. Tienes que pensar las consecuencias de utilizarlo. Sí, claro, eso es lo importante, ¿no? Entender las desventajas. La pregunta es, bueno, hay los que tratan uso de la metaprogramación, por ahí puede utilizar una reflexión y ese tipo de técnicas. La pregunta ahí es, yo he visto que hay gente que utiliza Dynamic para ahorrarse declarar los tipos. Eso, ¿qué opinas de eso? O sea, hay veces crean el objeto y ya, y pues no creo la clase y salí. Es complicado porque a lo mejor si tú estás programando solo, a lo mejor tú sabes qué estás haciendo, pero estás programando con un equipo de trabajo, a lo mejor tú no puedes suponer lo que está haciendo el otro. O sea, y la suposición es muy peligrosa en la programación. Yo no recomiendo, para ahorrártelo, yo personalmente, yo no te recomiendo que hagas eso. Yo prefiero tener una estructura, obviamente, ya meterte con tipos de datos anónimos, ya es otro, son datos o estructuras que van a existir solamente en esa parte, pero ya meterte a hacer estructuras donde tenga una abstracción más allá de esa vida, de un método, yo ahí sí no los metería. Ok, sí, no, coincido contigo. Ahí es donde donde el código empieza a perder significado, ¿no? Y pues sí, empieza a formar las ventajas de los lenguajes tipados, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Por ejemplo, pasa con otros lenguajes de programación con PHP que y con Python terminan metiendo su propia estructura de tipado para evitar que pase eso. Todo lo vemos con TypeScript también, que le está ayudando a JavaScript para proyectos más grandes a hacer ese tipado. Entonces, aquí es como los pros y contras. Tú tienes que decidir cuándo usarlo y no solamente por la pereza de meter y ahorrarte código. No, los sistemas van a ser escalables. Todos los sistemas tienen vida cíclica y tienes que pensar en eso. ¿Qué es lo que va a pasar después? Exacto, el mantenimiento que llaman. Así es. Perfecto. Listo, no, genial, Héctor. Ahorita hablemos un poquito de variables o, bueno, más bien variables de clase privadas. Yo hice una pregunta, antes de hacer este live, yo le pregunté a la comunidad, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué dudas tienen de C#? Y una duda que surgió y me resonó mucho porque yo la he tenido muchas veces es el tema de los atributos o las variables de clase privadas.
¿cuál debería ser la convención? Hemos visto que hay veces la empiezan con rayita al piso o underscore que llaman. He visto también incluso personas que la empiezan con una letra M. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Existe un estándar para eso realmente o qué recomendación nos das ahí? Bien, mira, ¿me puedes dar un poquito de compartir mi pantalla? Por supuesto. Sí está, ya está viendo, ¿verdad? Ahí la estás viendo. Ok, sí es mi navegador, ¿verdad? Sí. Está muy bien tu navegador. Ok, bien. ¿Qué es lo que pasa? Hay varios estándares, hay varias propuestas de cómo nombrar tus variables. Primero voy a explicar un poquito lo que son las convenciones. El objetivo de las convenciones es ayudar a que otros entiendan a mejorar tu código, uno que puede programar, o sea, tú vas a llegar a mejor un equipo de trabajo y necesitan programar, nombrar las cosas con un estándar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a moverle al código de otra persona o a lo mejor vas a investigar en algún blog, en algún foro, y cuando hay una convención que sea estandarizada, puedes entender muy rápido el código porque rápidamente, yo utilizo los valores privados, te voy a enseñar un ejemplo, con una rayita abajo, lo dicen la serpiente, un guión bajo, y el valor para los privados. Pero aquí lo que estamos viendo en el navegador es toda la propuesta que tiene Microsoft, una guía para nombrar desde las clases, los ensamblados, las estructuras, los tipos de miembros, los parámetros, todo te dice cómo nombrarlo. Esto es interesante, sí, pero esto no quiere decir que si te lo aprendes, todos van a hacerlo así. Esto quiere decir que Microsoft es su propuesta y si tú llegas a mejor un equipo de trabajo que tengan otra propuesta, pues realmente no te va a servir de mucho. Casi lo vemos mucho porque muchos programadores utilizan convención tipo Java, donde comienza la primera palabra con minúscula y la segunda palabra ya con la mayúscula. Y en C# vemos lo contrario, que es una palabra, la letra mayúscula primera y la segunda en cuanto a métodos. Y la segunda igual, si tenemos varias palabras, mayúscula y siguiente minúscula, mayúscula, siguiente minúscula. Entonces, hay mucho programador que viene de Java a C# y siguen con la convención de Java. Entonces, te puede tocar equipos de trabajo que estén trabajando con esa convención. Entonces, aquí el punto es acostumbrarte a ese tipo de normas, porque son normas que si tú estás haciendo un sistema en un equipo de trabajo, donde tenga un equipo de QA que estén revisando también este tipo de convenciones, te puede evitar muchos problemas. Hay una convención llamada Pascal Casing y otra llamada Camel Casing y hay muchísimas más. ¿Cuál tomar? Yo te sugiero esta de Microsoft. El link, ahorita yo lo voy a poner, se lo voy a pasar a Manuel para que se los ponga en la descripción, para que vean esta nomenclatura. Igual yo voy rápidamente a mostrar un ejemplo en mi Visual Studio, donde tengo una clase llamada Animal Convention. Y aquí está el link. Igual este código lo va a subir a Git, para si quieren verlo. Y prácticamente lo que dice este estándar es que los nombres de los atributos tengan una letra mayúscula al principio. Y si hay dos palabras, tengas una letra mayúscula entre cada palabra. Y los privados tengan la famosa rayita inferior. Esto te ayuda porque cuando estás viendo código que es muy grande en la clase, rápidamente dices, ok, esto es privado, ¿no? Las propiedades, aquí igual la misma estructura de variables. Los métodos igual comienzan con la letra grande y también si tenemos varias palabras, las vamos a tener que estar renombrando con una letra mayúscula entre cada palabra. Y algo interesante es que esta nomenclatura también va para cómo nombrar las interfaces. Y eso lo podemos ver en todo el API de .NET, que no quiero hablar mucho de .NET, pero lo podemos ver que siempre las interfaces tienen una I grandota al principio y si tienes generics, tienen la T. Entonces, es útil, sí, sobre todo si vas a ver muchísimos ejemplos en blogs que tienen que ver con Microsoft. Todos sus ejemplos de Microsoft están así. Entonces, sí es útil. Yo esta es la que utilizo. Obviamente no me la sé de memoria toda porque es bastante. Son muchas cosas. Y a lo mejor puedes fallar, sí, puedes fallar en algunas cosas que no sean realmente, que estés siguiendo las normas al 100%. Pero sí centrarte lo más que puedas a las normas. Ok, no, por supuesto. Entonces, empezar con underscore, es como la nomenclatura general. Sí, así es. Perfecto. Sí, no, es correcto. Y cuando uno viene de otros lenguajes, pues uno hay veces como que trae la nomenclatura del otro lenguaje y eso puede causar confusiones. Yo de pronto adicionaría algo ahí y es que creo que también es muy importante, si te vas a desviar de la nomenclatura, que no es lo ideal, pero si llega a ocurrir, por lo menos trata de ser consistente. ¿Cierto? Así es. A haber bases de código donde empiezan a mezclar todo tipo de estándares. Y luego, si programas en varios lenguajes, es complejo de repente. Si estás programando en varios lenguajes a la vez, ¿no? O sea, de repente llega un punto que dices, diablos. Sí, uno lo empieza a mezclar. Sí. Empieza a mezclar convenciones. Interesante eso.
Llegó la hora de hablar de Link o LinkU, dependiendo de cómo lo hayas escuchado. Link es una herramienta muy potente para hacer consultas, tanto en objetos como en bases de datos, pero empieza a generar algo de polémica. Yo personalmente he estado en proyectos donde culpan al Link del performance, dice que es muy lento, que afecta el rendimiento. Entonces, de pronto queríamos como conocer un poco tu opinión acerca de Link o LinkU. Yo ya no estoy seguro cómo se pronuncia. ¿Es bueno usarlo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Tienes algún tipo, algún consejo que nos ayude a hacerlo bien? Claro, primero, LinkU o Link, tienes ya sus años, 2007 más o menos. Y algo que llama la atención es que cuando dicen Link o LinkU, piensan que es algo propio de C Sharp, ¿no? Pero sí también hay implementaciones en Java, en PHP, en JavaScript, y en su momento hubo hasta de ActionScript. Entonces, Link fue una propuesta, para mí, ¿qué es lo que es? Si buscas qué es lo que es, no puede llegar a ser un lenguaje, más bien yo lo veo como una extensión del lenguaje. Lo veo como que le da características nuevas al lenguaje. Y cuando ves lo primero vez que ves Link o LinkU, yo le voy a decir LinkU, porque tengo años diciendo LinkU. Ves ejemplos y dices, oye, esto parece SQL. Sí, tiene muchísima. Lo que hizo Link o LinkU fue no reinventar la rueda. Dijo, ok, vamos a hacer una extensión del lenguaje para hacer consultas a objetos que son colecciones, pues hay que tomar lo que ya existe. Entonces se basaron mucho en SQL. Puedes hacer LinkU o expresiones LinkU sobre arreglos, sobre clases enumerables, documentos XML, bases de datos relacionales, fuentes de terceros, cualquier tipo de colección puedes hacer consultas con LinkU. Bien, el problema que yo he visto, ya en mi experiencia, es que cuando estás haciendo LinkU o estás haciendo iteraciones uno a uno, ahí sí vas a notar a lo mejor un bajón de rendimiento. Pero este bajón de rendimiento, lo que voy es que a veces en tus sistemas son sencillos, pocos usuarios, no mucho manejo de datos, a lo mejor no se notan. Yo donde lo he notado son dos cosas. Cuando estás trabajando con manipulación de datos, que es enorme, o sea, agarrafadas y enorme, ahí sí vas a notar porque a lo mejor son milisegundos que se lleva por cada iteración. Entonces, estos milisegundos, cuando tú estás trabajando con millones de datos, o sea, sí se notan. Entonces, obviamente no todos los sistemas son así. Entonces hay que saber cuándo utilizar LinkU y cuándo no. Ahora, otra de las cosas que he visto, donde he visto que hay mucho bajo de rendimiento, no es tanto por LinkU, sino que es su mal manejo. Piensan que a veces las personas no captan qué es lo que está haciendo con LinkU o cómo es el manejo de los datos que se está haciendo con LinkU. Y ahorita traigo un ejemplo donde puedo explicar esto y puedo explicar la problemática que podría pasar. ¿Me puedes dar chance para compartir mi pantalla, por favor? Ahí voy, nada más permíteme. Ahora sí, ya, bien. Traigo un ejemplo con LinkU. Bueno, traigo algunos ahí sencillones. Hasta aquí lo tenía comentado para que no me interfiriera. Y está acá abajo. Bien. Aquí lo que hago LinkU, el primer ejemplo es que yo puedo hice un mapeo de Entity Framework. Los que no conozcan Entity Framework es un ORM que es puro de .NET. No quería hablar mucho de .NET, pero aquí lo que hago, tengo una base de datos que tengo una tabla llamada mensajes. Bien, aquí estoy metiendo una consulta sobre la entidad mensajes y la puedo ordenar con LinkU. Eso es interesante porque ya te permite ordenar los datos como si de SQL se tratara. Lo estoy metiendo a una lista, estos datos, un tipo lista. Acá abajo hago exactamente lo mismo, pero lo estoy metiendo en un equal. Bien, ¿cuál es el problema que yo he visto aquí? El problema que yo he visto es que esto, al momento que tú haces un toList, esto ya va a tener la información en memoria. Esto, al momento que tú haces esta consulta, no la tiene en memoria. La tiene como un query. Entonces, esto te permite trabajar, equerables te permite trabajar para hacer dinámicamente nuevos métodos que hagan nuevas consultas y hasta que tú lo metes en un dato o en un enumerable, hasta que tú lo metes a eso, ya ahora sí trae todos los datos a memoria. Y una vez que los tiene aquí, ahora sí en un list mensaje o un enumerable, ahí ya tiene los datos en memoria. El error que yo he visto aquí es que muchos hacen esto y después hacen los where sobre una entidad que ya es un list o un enumerable. Entonces eso ya estás trabajando sobre la memoria RAM de tu equipo o de tu server. En cambio acá yo estoy trabajando como queries, como si trabajara de consultas dinámicas y hasta que hago esto, todavía aquí estoy trabajando con la consulta dinámica, solamente anexando el nuevo where,
hasta que hago esto y ahora sí estoy trabajando con la memoria. Estos son los consejos que le puedo decir porque yo he visto muchísimos errores que han manejado esto o que hace que se desborden los sistemas por el mal manejo, de que tienes que saber cuándo LinkU sigue trabajando como consulta y cuándo sigue trabajando ya con memoria. Y acá otro ejemplito rápido, tú puedes trabajar también con arreglos. Mira, aquí tengo un arreglo, que el arreglo tiene un conjunto de elementos, y aquí estoy yendo con where por el chupacabras, y la salida obviamente va a ser el chupacabras. Esto es porque también hay otro énfasis o mala información de personas que piensan que LinkU, como siempre, cuando ven Entity Framework, lo primero que ven es LinkU, piensan que solamente trabaja con LinkU y con Entity Framework, pero no, tú también trabajas con XMLs, con arreglos, con cualquier colección. Ok, no, interesantísimo el tema. Sí, efectivamente, LinkU sirve para, pues, generar colecciones de datos de muchísimos orígenes y distintos tipos. Bien interesante lo que mencionabas del tema de la consulta, en qué momento se ejecutaba, ¿no? Y realmente eso puede tener un impacto grande en el performance. Puede que a lo mejor yo necesite hacer muchos filtros y a lo mejor yo solamente necesito ejecutar la consulta cuando ya la voy a usar en la interfaz, ¿cierto? Antes de pronto no. Y esos errores son los que he visto cuando he tenido equipos de trabajo, son los comunes que he visto, que se colapsan los grids porque están haciendo wheres dinámicos, pero lo están haciendo con la memoria, no directamente a hacer los wheres como consulta y hasta el final a mandarla al server por los datos. Entonces yo creo por eso quería darle mucho énfasis a eso. No, ese es un punto bien, bien interesante con Link ahí. Entonces, ya saben, para que lo vayan trabajando, lo vayan puliendo. Si les está gustando este video, por favor, no olviden suscribirse al canal y darle like para que sigamos creciendo y podamos también continuar con este tipo de temas. No, esta charla está súper interesante, Héctor. Hablemos un poquito ahorita de los strings y en particular enfoquémonos en compararlos. Entonces, vemos que hay distintos métodos, igual, método equals, el equals también puede recibir por ahí un parámetro. Entonces, ¿cuáles son esas opciones que tenemos, Héctor? Y en general, pues, ¿qué recomendaciones hay cuando deberíamos utilizar cada una? Bien, cuando trabajamos con strings, siempre hay mucho programador que viene de Java a C#, y estaba acostumbrado a utilizar el método equals. El método equals en Java te comparaba directamente el valor. En C# existe directamente el igual, que te compara, que funciona igual que el equals en Java. Entonces aquí hay un conflicto de cuál utilizar, igual o equals. Y bien, ¿puedes dar chancita de mostrar mi código? Voy a explicarlo rápidamente con mi código. Ahí está. Bien, aquí tenemos un string que recibe un pato. Acá tenemos un object que recibe un pato. Los dos son strings, sí. Aquí yo tengo un console write line que simplemente va a imprimir esto, el resultado de esto. En el primer, aquí está con que lo estoy comparando, igual, aquí está con que lo estoy comparando con equals. Y al último vamos a ver este. Ahorita ignoremos este. Bien, aquí lo estoy comparando con igual, y aquí lo estoy comparando con equals. Entonces yo al momento que ejecuto esto, es lo que me va a dar, que es el resultado que me va a dar la comparativa. Estoy utilizando igual y equals. ¿Qué será? Vamos a ver. El misterio. Me está dando los dos, me está dando true. Mira, aquí podemos que es true y es true. Bien. ¿Qué pasa cuando este dato que está aquí, yo lo hago new string? ¿Qué es lo que me va a dar? Vamos a correrlo. Y aquí es donde hay una problemática que puede pasarle a todos los que están programando, de qué es lo que debo usar para que mi programa esté funcionando bien, porque yo estoy recibiendo un pato en los dos casos, pero cuando estoy comparando con igual, haciendo en ese caso, me está dando un false. Porque el igual, lo que va a trabajar es que esté comparando también el tipo de objeto que estás utilizando. Aquí yo estoy diciendo un string, sí, pero acá está haciéndose un object, y aparte estoy haciendo un new string, y aquí estoy haciendo un string directamente con la cadena. Entonces, aquí esto ya el compilador lo detecta diferente. Esto ya es diferente de esto de acá arriba, y tienen que tener mucho cuidado. El equals no le importa eso, y si lo compara y te da true. El problema es que si yo tuviera aquí, voy a cerrar esto rápidamente. Si yo tuviera aquí en lugar de string, tuviera aquí un null, el equals, el problema que puede ocasionar es que esto, como es null, el método este va a tronar, pero este no. Entonces es la diferencia que existe aquí. Hay una gran potencia en el equals que tiene algo llamado opcional, que puedes mandar un enum llamado string comparison. Y este tiene varias opciones. Por ejemplo, aquí vamos a poner una que se llama invariant. No, ordinal ignore case. Esta propiedad lo que te dice es que ignore si son mayúsculas, minúsculas, y en este caso te fijas, aquí tengo una O mayúscula.
vamos a ver qué es lo que me va a dar cuando yo lo ejecuto en el tercer campo de la string. Vamos a ver que ya una vez que pongo esa propiedad en la consola, sale un true. Es decir, ignora que exista una mayúscula, simplemente la O mayúscula para él es la misma mayúscula y minúscula. Bien, otra de las cosas interesantes con String Comparison es que yo con teclados distintos, rusos, no sé, noruegos, etcétera, tenemos letras como estas. Esta letra tiene una equivalencia con doble S. Entonces, si yo pongo estas doble S aquí, voy a poner aquí pato, y vamos a poner que aquí, en este lugar de ordinal ignore case, me diga current culture ignore case, que me ignore la cultura. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si yo lo comparo, me va a hacer un match del carácter con su equivalencia, dependiendo a la cultura. Entonces aquí me está diciendo que es true, que es válido. Comparar este símbolo raro, que es una B, no sé cómo se llame, pero con doble S. Entonces, ¿cuándo utilizar qué? Dependiendo de la problemática. Si tú vas a esperar caracteres nulles, o digo, cadenas null, yo te recomiendo que te vayas por esta. Porque si te vas directamente por equals, te puede tronar. Te puede dar un null exception, el programa, null exception, y null pointer exception. Y si ya vas a trabajar con multilenguaje, yo te recomiendo que te vayas por algo como esto, siempre y cuando vas a trabajar con personas que van a tener un teclado a lo mejor distinto al que estás utilizando tú. Y igual, por algo, hay más opciones de string comparison que te pueden resolver también cuando tienes archivos que se convierten en string, que tienen un encoding tipo UTF-8 y un encoding tipo ASCII o tipo UTF-16, etcétera. Entonces te lo resuelve. Entonces aquí hay saber que hay más opciones. Hay otra opción que quiero recalcar, pero más así de dicho, llamada reference equals, que aparte de compararte el valor, te compara más bien la dirección de memoria, que sea el mismo objeto. Entonces te compara que el objeto que estás utilizando sea el mismo con el que lo estás comparando. No el valor, sino que sea el mismo objeto. O sea, que sea físicamente el mismo objeto en la memoria. Así es, el mismo en la dirección de memoria, así es. Ok, interesantísimo, ¿no? Es curioso, ¿no? Un objeto que parecería ser tan sencillo, hay muchas formas de compararlos. Es entendible a veces porque pueden haber confusiones. Así es. ¿Cierto? Interesantísimo esto de los strings. Bueno, Héctor, esta charla está súper interesante. Hay otro tema ahí que teníamos en el tintero y es acerca de una palabra reservada que se llama ref. Entonces, hemos visto que eso se utiliza en algunos casos para pasar parámetros a un método. Este ref, hay veces he visto que causa confusión, he visto malos usos. ¿Cómo funciona esto y cuándo se debería usar? ¿Cuándo sirve realmente usar ref? Bien, ref, hay toda una controversia con ref. Todos los programadores de C y C++ están acostumbrados a mandar punteros como referencia. En C# existe ref. Yo lo he visto personalmente en muchas librerías que manejan números, es decir, librerías matemáticas. Lo he visto bastante porque a lo mejor te van a regresar valores nativos, te van a regresar 5 o 6 valores en lugar de 1. A lo mejor los programadores, creo yo que los programadores que utilizaron y que hicieron esas librerías vienen de lenguajes de programación como C++ o C, quizá de C, y han hecho a lo mejor un wrapper que funciona de esa manera, y entonces utilizan la misma logística de los wrappers, que te regresen la misma logística del lenguaje de programación del que vienen, que te regrese varios valores, tú le das varios valores y esos valores se modifican dentro. Lo que hace ref es que tú no pasas el parámetro por valor, pasas el parámetro por su dirección de memoria, por lo cual lo que estás haciendo internamente en ese método, estás modificando afuera, el método lo estás invocando afuera, lo modificas adentro, y el método, una vez que termina, el parámetro ya afuera ha sido modificado. Es como cuando vas a un bar, llegas todo sobrio, te metes a un bar, y en el bar te ponen borracho, y cuando sales, pues obviamente sales borracho. No es como que mágicamente al salir no tengas el valor con el que entraste. Y ahorita yo tengo un ejemplillo. ¿Puedes compartir la pantalla? Bien. Está. Entonces aquí nada más voy a irme acá abajo. Aquí yo tengo un ejemplo. Aquí está este return. Y aquí tenemos una variable llamada var texto, que es string, texto sin modificar. Ahora, yo tengo un método llamado cambia texto. Este cambia texto recibe el string tal cual como lo vemos diariamente. Y este texto es modificado internamente. Si yo ejecuto este código que tenemos aquí,
voy a poner aquí simplemente, aquí ahorita vamos a pasar acá abajo. Si yo modifico este código, digo, si yo ejecuto este código, texto sin modificar, acá no estoy mandándolo por referencia, por lo cual lo he modificado, va a modificar, sí, localmente en ese método, pero acá va a seguir teniendo el valor de que como entró, texto sin modificar. Si esto yo lo ejecuto, vamos a ver directamente que esa variable no se ha modificado. Entonces, aquí cuando se ejecute, vamos a ver que texto sin modificar, así sigue. Ahora, ¿cómo funciona ref? Para trabajar con ref, yo tengo que poner la palabra reservada ref aquí, y también en el método voy a poner la palabra reservada ref. Entonces, una vez que hago esto, lo que hace ref es que ahora esta variable que estoy cambiándola aquí mismo, es más, yo pongo aquí el cursor de texto, esta variable ya va a ser modificada y aquí afuera va a tener el valor que se le ha puesto en el método. Si yo ejecuto esto, vamos a ver que el valor ha sido modificado dentro del método y afuera se puede ver. Entonces aquí vamos a ver que dice lo he modificado. Ref es lo que hace. Quiero destacar otra cosa. Acá abajo yo tengo otro ejemplo, el cual estoy haciendo no una string, estoy haciendo un objeto de la clase persona. Le estoy mandando un nombre, Héctor. Le estoy ejecutando otro método que no tiene la palabra ref. Vemos que no tiene la palabra ref. Es un objeto, no tiene la palabra ref, tiene mi nombre, Héctor. Le pongo aquí que reciba Manuel. El método modifica el objeto internamente y le pone el nombre que estamos recibiendo, Manuel. Yo no he puesto la palabra ref aquí. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Me seguirá mostrando Héctor o me seguirá mostrando Manuel? Afuera yo lo estoy imprimiendo. Entonces, ¿qué es lo que más me está mostrando aquí? Me está mostrando Manuel. ¿Por qué? Porque tienen que tener cuidado. Los objetos se pasan por referencia por su naturaleza. Porque un objeto es una dirección de memoria. Y esa dirección de memoria, cuando tú la pasas por parámetro, se ha pasado de dirección de memoria aunque no utilices ref. Entonces, aquí hay una problemática bastante, que pasa bastante porque dicen, es que yo le mandé el objeto pensando que se lo están mandando como un tipo básico, que los tipos básicos tienen que llevar la palabra ref. Si quieres ese comportamiento básico, string, int, float, boolean, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienen que tener cuidado con esto. Quise decir también este ejemplo para que sepan que también los objetos tienen un comportamiento como si fuera de ref y tengan cuidado con eso, porque si se fijan aquí, yo he impreso el objeto afuera. Ahí podemos verlo. Ok, interesantísimo este tema. Entonces, básicamente el ref tiene sentido es pues, para tipos primitivos, enteros. Así es. Enteros, números, floats, claro, porque el objeto siempre pasa por referencia, ¿cierto? Y es un error que a veces muchos programadores al inicio les cuesta trabajo entender la naturaleza de un objeto. El objeto en sí tiene que verlo como una dirección de memoria que donde tú lo pases, o si tú lo igualas a otro objeto, estás pasando la dirección de memoria. Y si tú modificas un objeto de estas variables, te van a modificar los dos. Es lo interesante. Sí, eso causa bastante confusión. Ya hace muchos años daba clases de algoritmos y este tema de objetos era súper confuso, especialmente en el tema de la igualdad y en el tema de las referencias, ¿cierto? De hecho ya, y ahí entra otro problema, ¿no? De que yo quiero ese objeto, pero quiero clonarlo, no quiero copiarlo. Y ahí entra otro tema y es donde podemos hablar en otro live sobre eso, cómo clonar un objeto. Bueno, y si les interesa que hagamos una segunda parte de este Consejos para un desarrollador C#, déjenos un comentario. Nos interesa muchísimo el feedback para saber pues, si esto pues, realmente es de interés para la comunidad. Bueno, ya nos vamos aproximando hacia el final de esta charla de consejos para un desarrollador C# y quisiéramos conocer, Héctor, tu opinión acerca de los default methods. Yo personalmente no me termina de convencer la idea. La idea básica es que uno puede tener métodos con cuerpo dentro de una interfaz. Antes de eso se suponía que no se podía, solo podía estar la firma. Entonces, me gustaría muchísimo conocer tu opinión sobre este tema. Bien, este tema comienza el año pasado con la liberación de C# 8. C# 8 trajo algunas características, entre estas fue el default method. Prácticamente el default method pues, fue que tú en tu interface, en tus contratos, podías definir ya un método, no solamente decir el anexo de este método tiene que ser cumplido por las clases que lo implementen, no. Yo ya pongo un método por defecto que tiene una funcionalidad como si se tratara de una clase abstracta. Entonces esto trajo todo un debate de, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? Trae una gran ventaja. Yo soy de los que, por algo lo hicieron. Tiene una gran ventaja. Por ejemplo, todas las clases, a lo mejor que están implementando un método, una interface,
cuando tú haces esa interface, un nuevo método, tienes que ir a modificar todas esas clases para que lo implementen. Entonces, la ventaja que tiene esta nueva característica es que tú puedes meter el nuevo método en la interface sin que tengas que ir a modificar todas las clases que se implementan. Porque ya como tiene un default method, pues ya tiene una funcionalidad por defecto, entonces no te tiene que afectar en tu programación. Entonces te hace ser más escalable tus proyectos a nivel de abstracción. Obviamente hay muchos problemas, pero esto le gusta mucho a los programadores que vienen de PHP con los traits, que prácticamente es crear unos pedazos de código con bibliotecas de funcionalidades que puedes agregar varias. Y aparte también trae el clásico, el problema del diamante, de la herencia múltiple, y que aquí obviamente también pensaron en eso. Hubo una versión antes en C#, C# 8 con el default method que te permitía ejecutar directamente el objeto de una clase que implementaba un interface. Ahorita ya te obligan a hacerlo directamente con un interface. Y ahorita voy a explicar con un ejemplo. Ahorita me puedes compartir la pantalla, por favor. Dale, perfecto. Ahí está. Ahí estamos viendo. Si te fijan, aquí tenemos una interface llamada iTerrestre o iTerrestre. Tiene un método. Esto antes no se podía hacer. Esto marcaría error. Ya tenemos un método que está implementado. Tenemos otra interface que tiene otro método. Se llama igual, mover y mover. Aquí sí vemos el problema del diamante. Ok, ¿por qué? Porque acá yo tengo una clase que implementa las dos interfaces. Entonces, cuando yo creo el objeto, ¿cuál ejecutaría? ¿Mover este o mover este? Entonces, los programadores fueron muy listos porque sabían que iba a haber problemas con esto. Entonces, mover terrestre pues va a decir caminar. Y mover aéreo va a decir vuela. Bien, entonces yo me voy acá al programa. Yo ya estoy obligado a crear un objeto, pero anexándolo con la interface a la que lo voy a ejecutar. Y voy a darle su new vehículo. Bien, entonces este mover lo que va a hacer es volar. ¿Por qué? Porque estoy ligándolo a una interface aéreo que implementa un método ya definido llamado mover, pero que vuela. Ahora, si yo esto lo cambio por i terrestre, entonces ahora se va a ejecutar el mover del terrestre, que va a decir caminar. Entonces, esto dices, ¿pero eso para qué? Esto no es la ventaja. La ventaja que es que yo, una vez que tengo esto, yo quiero modificar mi código, escalarlo, este código, quiero ponerle nuevo, quiero escalar este código, quiero ponerle un nuevo método, public, void, algo más, y, no sé, hago cualquier cosa. Hago cualquier cosa, y esto no me va a ocasionar un problema con mi clase que lo implementa, porque ya hay un método por defecto. Esa es la ventaja que yo veo. Porque regularmente hacíamos esto y aquí me va a marcar error. Pero ya como tú puedes definir un default method, ya podemos ver que ya no te va a ocasionar esto, que tengas que ir a cambiar todas tus clases. Entonces, ahora está ya pensándose a nivel, ok, tus interfaces, los contratos, ¿qué es lo que pasa con todos los que implementan si yo modifico este contrato? Entonces ya no te debería pasar nada con default method. Usarlos o no usarlos, yo también tengo esa espinita como tú, Manuel, de que realmente yo sí tengo ese, de decir, le quita quizá la mejor la magia de lo que son los patrones de diseño realmente, le quita la mejor también que puedas hacer malas prácticas, entonces eso puede ocasionar colapsos en la abstracción de un sistema, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, ahí es donde viene un poquito el dilema. Hay gente que dice que eso también va en contra del cuarto principio SOLID, el principio de segregación de interfaces, justamente porque ya, digamos que las interfaces no son tan limpias, pero sí entiendo muchísimo el punto acerca de poder tener una implementación, pues que no haga que, si tienes muchas clases implementando la interfaz, pues tengas que cambiarlas todas. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Sí, y me pareció muy interesante eso, me pareció bien interesante cómo resolvieron el tema del polimorfismo, de amarrar la ejecución al tipo de la variable, ¿cierto? Eso me pareció una solución muy bien pensada, la verdad. Porque es la principal crítica de la herencia múltiple. ¿Cómo manejas ese tipo de escenarios? Y yo te juraría que el año pasado, en las primeras implementaciones de los previews, sí se podía hacer. Se podía hacer la clase no ligada a la interface. Y eso yo creo que ocasionó muchos problemas. Pero ya lo cambiaron a que fuera ligado a la interface a fuerza. Ya lo cambiaron, genial. Y por cierto, quería recomendarles muchísimo, este feature apareció en C# 8
Y Héctor en su canal de YouTube tiene una serie completa dedicada a esto. De hecho, en la descripción se van a encontrar el enlace a esa serie y a otros videos que Héctor tiene sobre este tema. Prácticamente, Héctor, en muchísimos temas de .NET hay un video de Héctor de León, ¿cierto? Sí, muchísimos videos. Muchísimas cosas. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo he buscado y sale el video de Héctor. Una vaina impresionante. Héctor es una máquina de hacer videos. También va a quedar el enlace a su canal de YouTube para que se suscriban. Bueno, Héctor, la verdad es un gusto tenerte. Ya para ir finalizando, quisiera que nos contaras un poquito algunas funcionalidades de C Sharp que a lo mejor no son tan conocidas, pero que tú nos recomendarías que utilizáramos. C Sharp es un lenguaje muy amplio, hay muchísimo por explorar. ¿Qué tips por ahí interesantes tienes para nosotros? Hay temas que no son poco conocidos o a lo mejor son poco utilizados. Por ejemplo, los delegados prácticamente te sirven para pasar métodos, funcionalidades. Una función la puedes guardar en una variable. Esto es súper potente. Los delegados prácticamente sirven para controlar eventos, controladores de eventos. Los delegados siempre van de la mano, ¿no? Entonces, ahí puedes hacer una cola de eventos, la cual tú puedes ir pasando funcionalidad que esté encadenada, ¿no? Ejecuto esto, luego ejecuto esto otro. O también puedes hacer delegados, por ejemplo, todo lo que es Windows Forms, está lleno de delegados, porque prácticamente tú haces tu control y ahí mandas el evento que tú quieres, puedes mandarle varios eventos, puedes mandarle evento clic, eso es un delegado. También podemos ver un poco de lo que es la extensión de clases. La extensión de clases, todos la utilizamos, porque siempre que estás utilizando librerías de paga, a lo mejor Kendo, DevExpress, son extensiones de clases. También lo podemos ver sobre todo en muchas librerías de LinkU, extensiones de clases que te permite anidar ordenamientos. Con esas librerías de extensión de clases, tú puedes hacer que las clases ya compiladas o ya ensambladas, tú puedes hacer que extiendan nuevos métodos, nuevas funcionalidades. Esto lo vemos bastante, sobre todo en esos temas del GUI con DevExpress o con Kendo, que extienden la funcionalidad misma del .NET. Le agregan nuevos métodos para hacer binding o para hacer ordenamientos de LinkU, para hacer match entre listados, etc. También lo podemos ver en los ORMs o en los micro ORM. Por ejemplo, Dapper hace extensión directamente de SQL Command. Entonces, Dapper es un ejemplo de eso. Te da el poder de hacer ya tienes algo hecho, compilado, de hecho, y lo puedes extender todavía más. Por ejemplo, yo lo he visto mucho que lo utilizan para los objetos, las clases de string, agregarle métodos que encripten en ciertos algoritmos para ya no tener que hacer otra clase. Y obviamente, si tú ves todas las librerías de terceros de paga, son casi pura extensions. Y otro de los temas también, que así voy a llamar rápidamente, la programación funcional. Ahorita ya está teniendo un poquito más de punch. La programación funcional va metido lo que es expresiones lambda y las monadas, que las monadas a mí personalmente es el tema que no he hecho video porque es complejo explicarlo. Cuando lo entiendes ya te queda como abstractamente en el cerebro, pero explicarlo es muy difícil. O sea, a mí no he podido encontrar una metodología para explicarlo, por eso no he hecho video. Y ese es como mi reto de este año. Y esas tres cosas son las que sí quisiera decir que a veces los programadores no las utilizan, a lo mejor las conocen, pero son poco utilizadas, que ellos las utilicen haciéndolas, no que las utilicen de lo que ya está hecho. Delegados, extensiones de clases y la programación funcional. Que la programación funcional ahorita ya tiene un punch, pero utilizarla ya con aspectos más avanzados como monadas es lo que realmente cuesta trabajo. Y son las tres cosas que sí les recomendaré que investiguen, o si quieren otro live, lo podemos explicar aquí con Manuel. Aquí déjenos un comentario si les interesa. También me gustaría muchísimo saber ustedes qué otras funcionalidades de C# conocen que no son, digamos que tan populares y que creen que serviría muchísimo. Déjenos un comentario si les interesa. Héctor, de verdad, ha sido un gusto tenerte. Antes de despedirnos, cuéntanos dónde te encontramos en redes sociales. Bien, en Twitter tú puedes poner Power, pegado H de León y vas a encontrar mi Twitter. En YouTube, si pones H de León, también vas a encontrar mi canal. Y en mi página de internet se llama hdeleon.net y también te va a mandar directamente a mi página. Son las redes sociales, solamente utilizo Twitter y pues ahí puedes encontrarme. Bueno, ahí lo tienen. Les recomiendo muchísimo que sigan a Héctor de León en todas sus redes. Tiene contenido muy bueno, directo al grano, sin dar vueltas, súper bien explicado. Entonces, dale, Héctor, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte en el canal.
No, pues el gusto es mío, Manuel, y muchísimas gracias por la invitación. Ojalá salgan más lives juntos, más crossovers, que son interesantes. Y pues, prácticamente, si les ha gustado el video, pues ya saben, denle me gusta. Y también, pues ya saben, mi canal pueden encontrar con H de León. Y muchísimas gracias aquí que están viendo este crossover épico. Bueno, no, Héctor, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por ver este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Recuerden darle like al video, suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que le podamos avisar cuando un nuevo contenido esté disponible. Espero que les haya gustado el primer video de esta serie y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta luego.